Hola, hola, buenas noches. Hoy vamos a conversar con Jonathan Perel, argentino, director de Responsabilidad Empresarial, un documental estrenado en la Berlinale que ganó un premio en Bafisi a la mejor dirección y que se estrena en estos días en Chile en el Festival Frontera Sur. Así es que vamos a tener la posibilidad de conversar con él sobre derechos humanos, sobre la responsabilidad de las empresas en las violaciones de derechos humanos en la última dictadura argentina, sobre delitos de lesa humanidad y sobre sitios de memoria, construcción de memoria y derechos humanos. Así es que Jonathan Pérez de Argentina. Hola Johnny, ¿me escuchas bien? Hola Marisol, perfecto. ¿Vos a mí? Perfecto. Sí, sí, sí. Muchas Bueno, gracias por esta conversación. Se estrenó en Chile Responsabilidad Empresarial, este documental sobre los crímenes de lesa humanidad de las empresas, las compañías y las fábricas argentinas en la última dictadura. Y estamos muy contentos y contentas de poder verlo en Chile. Este documental se estrenó en el Bafisi recientemente en Argentina. Tú ganaste el premio a la mejor dirección en el Bafisi y el estreno mundial fue en la Berlinale. Así es que me imagino que tuviste la suerte de estrenar en salas como el año pasado. ¿Alcanzaste a estrenar en salas con este claro, fue documental? el... Sí, sí, justo esa Berlinale fue, digamos, como el último festival antes de la pandemia, porque terminó y a los 5 o 6 días se declaró la pandemia. O sea, como el último festival en vivo. ¿Y cómo fue la recepción justamente del público internacional y particularmente del alemán en una temática tan compleja como las responsabilidades institucionales, en este caso de las empresas, en las violaciones de derechos humanos en dictadura? ¿Cuáles fueron las respuestas, las percepciones, las sensaciones de ese público en particular? Bueno, a ver, fue muy bien recibida la película. Creo que en ese sentido es quizás mi película más, entre comillas, internacional, porque es un tema que, si bien lo que cuenta es muy específico de cómo sucedió en Argentina, en muchos países europeos, en muchos países latinoamericanos y en otras partes del mundo se pueden encontrar como resonancias de, bueno, algo parecido pasó en nuestros lugares. Hubo mucho de eso en la Berlinale, se sorprendían sobre todo al ver las empresas con los nombres más conocidos, digamos, ¿no? Con las empresas multinacionales, cuando veían a la Ford o a las Mercedes-Benz, eso les sorprendía mucho. Pero bueno, en Alemania también tienen una larga tradición de cooperación entre las empresas y el nazismo y una larga trayectoria de qué hacer con esa memoria y de cómo volverla pública. Incluso en Alemania pasa algo que en Argentina todavía no se da, que es que las mismas empresas encaran a veces sus propias investigaciones y dan cuenta de cómo colaboraron con el nazismo. Pero al mismo tiempo uno llega al Festival de Berlín y en el bolso que te dan, en el catálogo, en las entradas, uno de los principales sponsors es la automotriz Audi, que también es una automotriz que ha admitido públicamente su complicidad con el nazismo, y uno llega al festival y el logo de la Audi está ahí por todos lados. Entonces, todo eso hizo que sí, que la película tenga así como una resonancia especial, digamos, en el caso alemán. Pero bueno, más allá de eso, este, no sé, me interesa más como qué pasa ahora en Chile, qué pasa en Uruguay, qué pasa en Brasil, en los países más cercanos, ¿no? Donde todavía cuesta ¿Y un qué poco. pasó particularmente, perdona, en Argentina a propósito del Bafisi que se realizó en marzo en esta forma mixta? ¿Cuál fue el impacto específicamente al ver estas 32 empresas de distintas provincias argentinas con nombre y apellido específicas, con datos? Recordemos que estamos conversando con Jonathan Perel, director argentino de responsabilidad empresarial, que ustedes pueden ver gratuitamente en el Festival Frontera Sur, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica, lo cual tiene un gran impacto. Al ver estas 32 empresas con información específica, recordemos que esta información es parte de un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que hizo un informe sobre
crímenes de lesa humanidad de las empresas, ¿no? Entonces debe haber sido impactante para las propias empresas verse en esas condiciones. Creo que, a ver, con esa pregunta, creo que lo más interesante que sucedió acá en el estreno en Argentina, que es algo que el informe da cuenta muy bien y que la película de alguna forma también ayuda a que eso sea más evidente. Creo que lo más impactante fue lo sistemático que se veía el plan, digamos, cuando uno va encontrando las similitudes entre una empresa y la siguiente, el patrón, por supuesto, porque los casos son conocidos en Argentina, digamos, todo el mundo sabe lo que pasó en la Ford o lo que pasó en Ledesma, no las 25 empresas, pero en su mayoría son conocidos estos casos. Pero lo que se ve en la película y lo que el informe también logra transmitir es eso, es que es lo sistemático que era el plan, las repeticiones y todas esas coincidencias de una empresa a la otra, creo que fue como el impacto más fuerte acá en el público local, ver que no era ninguna idea aislada de tal gerente o de tal empresa, sino que había una bajada de línea muy firme de qué es lo que había que hacer, cómo había que confeccionar las listas, a quién había que entregárselas, qué necesitaban los militares que las empresas aporten para poder secuestrar a los delegados, etcétera, etcétera. Pasó por ese lado, lo que a mí me resultó como lo más interesante, es un tema que conocemos en Argentina, pero que lo que la película muestra con detalle es, bueno, qué fue lo que pasó específicamente en cada uno de los lugares, ¿no? Es que Te escucho un poco entrecortado. No sé si tu internet, sí, te escucho, sí, está un poquito entrecortado, perdimos la última parte. No sé si habrá un lugar donde te llega mejor el Wi-Fi. Estamos conversando con Jonathan Perel. Ahí sí, ¿volviste? Estás medio pixelado. Director de Responsabilidad Empresarial, un documental hola, de hola, derechos ¿y humanos. ahí me escuchas mejor? Ahí, ahí, sí, sí. Bueno, Algo cambiaste, parece, ¿no? cambié ¿Sí? de conexión, pero bueno, veamos. Ah, qué bueno. Ahora sí, ahora sí. Si podemos retomar la última parte que no te escuchamos bien. No, eso decía que lo más interesante para mí del estreno en Argentina fue entender realmente la sistematicidad del plan y cómo todas las empresas operaban de la misma manera y en saber con más detalle qué es lo que pasó en cada una, ¿no? Es muy distinto a tener una idea de qué pasó en Ledesma a escuchar específicamente cómo confeccionaban las listas, cómo entregaban las camionetas, cómo se llevaban a los delegados. Eso me pareció como lo más impactante. Eh, Después no, fue un festival raro el Bafisi, porque fue presencial, pero a mitad de camino, entonces no hubo mucho contacto ni con el público, ni con la prensa. En ese sentido no fue un festival del que uno pueda sacar en limpio mucha cosa. Y por parte de las empresas no hubo, digamos, ninguna reacción, o sea, uno no sabe si las habrán visto o no la película. En todo caso, a mí me interesaría que estas empresas puedan encarar sus propias aperturas de legajos, sus desclasificaciones de informaciones y que aporten todo lo que tengan para aportar. Pero bueno, no creo que vaya a ser el caso, pero sería lo interesante y lo esperable, más allá de las reparaciones, ¿no? Reparaciones económicas, reparaciones simbólicas. Tienen un montón que aportar las empresas que todavía no lo han hecho. En ese sentido, tu cine, tus películas anteriores y estas, de alguna manera van acompañando los debates sobre derechos humanos en Argentina. ¿Cómo crees tú que ha sido justamente ese proceso desde tus películas anteriores a esta? El tema de la responsabilidad empresarial, penal, de las empresas, ¿cuándo se empieza a abordar en Argentina? Todavía es un tema muy pendiente. Entiendo que hay un caso de Ford que me parece que ahí hay avances, pero en general es un tema en el cual todavía hay una deuda y hay impunidad. Y yo diría que sí, que todavía es un tema pendiente. La justicia avanza muy lento y en muy pocos de los casos. Este, pero por otro lado, siento que es un tema que ya está la sociedad como preparada para darlo y para debatirlo. Me acuerdo algo que a mí me impresionó mucho hace muchos años, el director del Museo de la Memoria de Rosario, que se llama Rubén Chababo,
a principios de los 2000 le preguntaron por qué en su museo usted no da cuenta de la responsabilidad de la Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. Y él dijo que todavía no estábamos preparados como sociedad para hablar de eso, todavía estábamos tratando de enjuiciar a los militares, reivindicando la militancia de los 70, digamos, había pasos que todavía venían antes de poder hablar de eso, y yo creo que ahora sí están dadas las condiciones para que sea un tema de la agenda y se pueda debatir y pensar y buscarle la vuelta, así que está muy relegado en términos de la justicia, pero yo creo que en agenda ya está, que exista el informe, que sea un informe escrito por el Estado, digamos, un informe publicado por el Ministerio de Derechos Humanos es un síntoma muy importante, más allá de que el informe se publica en el año 2015 y durante los años del gobierno de Macri, de alguna forma no tuvo la difusión que uno hubiera esperado. Yo creo que es un tema del que se va a seguir hablando. O sea, finalmente durante el gobierno de Macri incluso hubo cuestionamientos al número total de detenidos desaparecidos por parte de un ministro de Cultura, si mal no recuerdo. Entonces, en estas temáticas de derechos humanos nunca es suficiente, siempre hay que estar eh, persistiendo por el nunca más, por la no repetición. En el caso chileno, nosotros hace un par de años, un año y medio, tuvimos la revuelta popular en el 2019, que fue un grito del pueblo en las calles contra el modelo económico que ha tenido ahora un efecto concreto político con la constitución de una nueva constitución. Sin Ujú. embargo, en ese tiempo hubo violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes de Estado, particularmente de las policías, mayoritariamente de las policías, que uno pensaba que nunca más iban a ocurrir y sin embargo volvieron a pasar en plena democracia. Entonces, por eso insisto en el fondo en la idea de que muchas veces se cuestionan los documentales de derechos humanos, de nuevo el mismo tema, siguen pegados en el pasado, la dictadura fue hace 40 años, pero nosotros, te lo pongo como ejemplo, hace apenas unos meses vivimos nuevamente el terror y hasta el día de hoy hay mucha impunidad, la cantidad de causas tremendas que la justicia no ha dado el ancho y hay tremenda impunidad. Vemos los casos, por ejemplo, ahora en Colombia, que es otro contexto político, pero tú ves cómo se repiten ciertas modalidades de la policía, por ejemplo, en relación a las víctimas oculares, cuando hay, ¿cómo se llama?, les disparan directamente a los ojos. Eso sigue ocurriendo. Ujú. Entonces, no sé, en ese sentido el debate en Argentina siempre va un paso más allá, pero me gustaría que me puedas contar en general eh, esto del nunca más, si realmente está afiatado como una cultura de derechos humanos. Eh, no, coincido con vos en que digamos, la lucha por mantener digamos, las consignas de memoria, verdad, justicia abiertas y siempre vigentes es permanente, no se llega a ninguna conclusión. De hecho, el gobierno de Macri en el 2015 dio muchos pasos atrás que nadie se los veía venir, como el 2 por 1 para liberar antes a los que estaban presos, digamos, todos los juicios con una lentitud muy llamativa. Eh, para mí lo interesante de eso es que es muy peligroso ese discurso de miremos para adelante, demos vuelta a la página, etcétera, etcétera, pero sobre todo porque cuando nosotros miramos hacia el pasado y tratamos de entender y revisitar y asediar esos fantasmas del pasado, no lo hacemos porque estemos quedados en el pasado, lo hacemos porque estamos discutiendo no solo el presente, sino el futuro de país, de democracia, de economía que uno quiere construir. Entonces uno mira al pasado, pero para construir el futuro. Estas empresas que se ven en la película, la mayoría son aún los grandes grupos económicos que manejan el país. Son nombres muy conocidos. Pérez Compán, Fortabat, Roca, digamos, son hoy por hoy los empresarios que manejan a la Argentina. Entonces nosotros miramos para atrás, pero pues estamos discutiendo qué país queremos construir hacia adelante. Es muy peligroso el discurso ese de dar vuelta a la página y de, y de no volver con la historia de la dictadura y de los 70, etcétera, etcétera. Este,
Y en ese sentido, disculpa, ¿crees que el cine tiene un rol particular en no olvidar, en mantener la memoria? Eh, y bueno, ahí es como es la discusión así eterna de cuál es el rol del arte, el objeto, obra de arte en este tipo de discusiones. Yo creo que sí, que la obra de arte tiene la posibilidad de reconfigurar al mundo. Digamos, no existe el mundo, un mundo real, dado de una vez y para siempre, sobre el que todos coincidimos. El mundo es una construcción de discursos en lucha y en pugna, de la cual alguno triunfa, digamos. Y la obra de arte, la película, el libro, la que fuera, es uno de esos discursos que viene a participar de la lucha y a luchar por esa construcción del sentido. Y el lenguaje artístico tiene esa forma tan particular de poder reconfigurar el mundo, sobre todo, y lo que a mí más me interesa de mi cine por lo menos, es qué tipo de espectador permite el cine que yo hago, las películas que yo hago. Este, a mí me interesa que la película construya un espacio en donde el espectador puede entrar a la película y participar de la construcción de sentido junto con la película. Digamos, la película no tiene un mensaje que pretende trasladar al espectador en forma fidedigna, ni mucho menos transparente, sino todo lo contrario. La película lo que hace es abrir un montón de preguntas y construir un espacio para que la audiencia participe junto con la película de esa construcción de sentido, que es una construcción sobre todo política. Entonces, ese espectador tiene que ver con cómo queremos pensar el mundo, qué rol queremos para la audiencia. Digamos que el cine en general, el cine del modelo de representación institucional, el cine, llamémosle clásico de entretenimiento, construye otro tipo de espectador, que es un espectador privilegiado, al que se le ordenan los contenidos y que tiene un rol muy pasivo en la sala de cine y que sale de la película con todo el camino ya allanado, ¿no? En qué tipo de audiencia uno construye con la película también se está debatiendo qué tipo de mundo y de economía y de democracia estamos construyendo. Y ahí es donde participan las películas, en esa construcción del mundo. Igual de alguna manera tú le exiges al espectador, no sé si la palabra sea paciencia, pero con un formato desde un automóvil, mirando, digamos, hacia las fábricas, son 32 fábricas en la provincia de Buenos Aires y también en el resto de las provincias, y ahí uno tiene que mirar y escuchar tu voz en off, eh, leyendo parte de este informe del Ministerio de Derechos Humanos. Y para la gente que no está tan habituada, puede ser un esfuerzo adicional que ya tiene una carga muy fuerte al escuchar eh, los horrores que se cometían dentro de las mismas fábricas, como centros clandestinos, como la persecución sindical, bueno, y una cantidad abrumadora de situaciones, como había dobles sueldos para gendarmería, que en este caso serían los carabineros, de parte de las empresas y de parte de las propias provincias. Entonces, ese espectador al cual tú apelas, al cual no siempre le das toda la información, implica también un esfuerzo para enfrentar la dureza y la crudeza del relato y además con esta imagen fija con cámara en mano desde el automóvil. ¿Tú tienes conciencia que eso es difícil para un espectador habitual? Perdona la franqueza, pero para que sepan las personas que Eh, nos están dando que es bien particular tu documental. sí, sí, supongo, a ver, a- no sé si conciencia es la palabra. A mí no es que me interese que la película sea especialmente lenta o aburrida o que deje fuera de posibilidad a algún espectador, ni siquiera me gusta estar en la sala de cine y ver que la gente se levanta y se va. Este, pero bueno, yo creo todo lo contrario, o sea, la película lo que da al espectador es una gran libertad de elección, porque el espectador puede elegir qué parte del cuadro quiere mirar y en qué parte quiere concentrar su atención, y si quiere prestar atención a la voz en off o a los sonidos, o ir de una cosa a la otra, si quiere mirar la totalidad de la imagen o quiere centrarse en alguno de los detalles y después volver a la totalidad. Digamos, ese montaje
que tiene la película y ese lenguaje, yo creo que da mucha libertad al espectador, en contraposición a lo que sería el cine del modelo de representación institucional, que es mucho más ameno de ver y mucho más ágil y didáctico y entretenido y simple y llevadero y todas esas cosas. Es un cine que no da ningún tipo de libertad al espectador porque lo lleva de la mano y le va mostrando qué tamaño de plano quiere que vea en cada momento y cuánto tienen que durar las tomas. Y bueno, si tener que colaborar con la película y trabajar junto con la película en la construcción del sentido es trabajoso, yo lo veo como algo muy bueno, digamos, que haya que trabajar junto con la película o con la obra de arte que sea. A quien va a buscar que la película, que el cine haga el trabajo de uno, mis películas no lo van a hacer, sino que le van a devolver esa carga. Eh, Hay infinidad de películas que responden a otro modelo económico, en definitiva, que es el modelo capitalista de producción, que hacen el trabajo por el espectador, y lo que logran es que el cine sea entretenimiento y que el espectador que fue a ver la película se divierta durante lo que dura la película y vuelva a su puesto de trabajo sin protestar. Genera un espectador pasivo que ha podido entretenerse en la sala de cine durante el fin de semana y el lunes está dispuesto a volver a su puesto de trabajo sin ninguna protesta. A mí no me interesa ese tipo de diálogo con la audiencia. A mí me interesa que la película pueda producir un espectador activo que tenga que hacer ese esfuerzo y ese trabajo y ver qué resulta de eso. Este, pero bueno, me tiene sin cuidado, digamos, cuánta gente vaya a ver la película, y si la película es criticada o no, ese tipo de cosas. A esta altura, digamos, ya han dejado de interesarme. Sí, pienso en las reacciones de la gente al ver estas imágenes, eh, como sintiendo que en algún minuto puede pasar algo porque tú estás escondido en tu auto con cámara en mano, como al acecho, mirando desde fuera la fachada de estas fábricas, de estas compañías. Eh, pero a la vez da la sensación, a mí me pasó particularmente, que con la información que tú dabas, la imaginación empezaba a funcionar mucho más rápido y era aterrador imaginar a partir de esas fachadas, de esas estructuras arquitectónicas, después vamos a hablar de tu vínculo con eso, eh, lo que ahí había ocurrido. Y el efecto es mucho más brutal que si a lo mejor me mostraras algo de archivo o algo por el estilo. Es solo pensar que cómo sacaron a esos trabajadores, cómo los apagaban las luces en la noche para torturarlos o para secuestrarlos. De verdad creo que es, bueno, otra forma y otro efecto de los horrores de la dictadura que han pasado tantos años en tu país, en el mío, en otros países de Latinoamérica, y está el quiebre tan doloroso que es imposible no seguir en esa línea de reivindicación de la Uh -huh. memoria. La memoria siempre ha sido en tu obra algo clave, y en ese sentido los sitios de memoria y la construcción de memoria, la recuperación de los espacios que antes fueron de tortura, por ejemplo, en lugares de cuidado, de memoria, justamente. ¿Cómo has vinculado tu trabajo en tus otras películas justamente a la memoria? Bueno, el problema al que nos enfrentamos es que hay algo frente a un hecho de este nivel de horror, es que hay algo que escapa a la posibilidad de ser representado en una película o en el arte. Hay algo que es irrepresentable y que no puede ser traducido en imágenes. Esto que hemos hablado tanto, que es lo irrepresentable, digamos, el cuerpo desaparecido, eso que no tiene ninguna forma de ser trasladado en imagen, sobre todo porque ese testimonio además no existe. El testimonio del sobreviviente, lo único que puede dar cuenta es que tiene una laguna, porque no puede reponer el testimonio de los desaparecidos. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa imposibilidad del arte de representar, a eso que escapa a todos nuestros esfuerzos, ahí es donde yo creo que es, volviendo de vuelta, es importante esta participación del espectador, porque
eso solo es imaginable. Entonces, este contacto con las imágenes del presente, esto que vos decías, Marisol, de que te generaba ver los lugares actualmente, que te hacía pensar, imaginar lo que había pasado, esa es por lo menos la única posibilidad estética que yo tengo de dar cuenta de eso que no puede ser representado, que es construir un espacio para que el espectador intente imaginarlo. No hay forma de que yo eso lo filme, no hay forma de ponerlo en imágenes. Lo único que puedo hacer es tratar de generar una imagen que haga que el espectador intente imaginarlo, y solo es imaginable. Piensen ustedes en la película de Lanzmann, en Shoah. Lleva a un sobreviviente de un campo de exterminio en Polonia a visitar el campo de exterminio. Primera escena de la película. El sobreviviente mira el lugar, no hay nada, es un descampado, y dice, acá había una cámara de gas, acá había unas chimeneas, se cremaban los cuerpos, salía el humo para arriba. Es muy difícil de creerlo, pero era acá. Y el sobreviviente dice, ni yo mismo puedo creerlo. O sea, ni el sobreviviente puede creer que eso existió en ese lugar, porque es irrepresentable, porque él es un sobreviviente. El testimonio que es de quien murió no existe. Entonces, eso es lo que yo intento con este acercamiento a los lugares en el presente, ver qué posibilidad hay de que el lugar que fue el escenario tenga alguna capacidad desde el presente de hablarnos del pasado. Hay algo que persiste ahí, esas chimeneas que todavía echan humo, esos edificios que todavía están en funcionamiento ruinosos, que pueden permitir al espectador conectar con el pasado y intentar imaginar. Y ese intento va a ser siempre fallido, siempre inacabado y siempre se le va a escapar algo. Pero bueno, se relanza la búsqueda y se relanza el trabajo. Mis películas están muy lejos de pretender agotar un tema o un acercamiento, siempre son una apertura y el pie para la película que sigue. Félix, soy Fer, dice, es uno de los mejores documentales que vi justamente por el trabajo que demanda del espectador, que es lo que habíamos hablado anteriormente. A propósito de chimeneas, de esa imagen súper concreta de las fábricas, esa era una de las imágenes, o sea, de las definiciones iniciales que tú tenías, entiendo, de que sabías que ibas a hacer una película eh, con estas imágenes y después fuiste investigando sobre el dispositivo y la forma concreta de hacerlo, ¿no? Ujú. Sí, tenía dos ideas iniciales de esta película. Una eran las empresas echando humo, esta idea de que seguían en funcionamiento y de que habían ganado. Y la otra idea que siempre estuvo era que quería utilizar los logotipos de las empresas para dividir los capítulos. Esa idea que hay de que uno no puede usar logotipos en una película porque están registrados y hay cuestiones legales de derechos. Siempre me había interesado eso, sobre todo porque, como se menciona en la película, las empresas usaban hojas con papel membretado con su logotipo para confeccionar las listas de los delegados sindicales que tenían que secuestrar los militares, prestaban las camionetas con los logotipos de las empresas. Entonces siempre me pareció que esos dos puntos siempre estuvieron. Lo que apareció después fue el informe, digamos, que a mí me ayudó mucho a estructurar la película, porque era muy difícil establecer el recorte o el corpus de cuáles eran las empresas a filmar, y yo no quería tener que establecer un recorte yo, o hacer una investigación periodística, o basarme en algún libro que sea periodístico, sino que el hecho de que el recorte esté establecido por un informe oficial publicado y confeccionado por el Estado, terminó como de darle forma a, bueno, cuál es el corpus de empresas que hay que incluir en la película, si bien estaban ya esas ideas iniciales. Y después surgió esta idea de filmar desde adentro del auto, lo que vos decías de que todo el tiempo la película te da esa sensación de cierta tensión dramática, de que algo está por pasar, que creo que produce eso en el espectador, pero que es la realidad de cómo fue filmada y la realidad de cómo fueron obtenidas esas imágenes, que es sin pedir permiso, no estaba la posibilidad de tener autorización de estas empresas. Y la película es muy clara en ese sentido, muestra de forma muy franca, muy abierta, muy directa al espectador cómo está construida la imagen, que es la cámara está dentro del auto, pero se ve el parabrisas y se ve el marco del auto y se entiende cómo fue construida esa imagen. Y da cuenta de la persistencia del poder que tienen estas empresas, que al día de hoy no se las puede ir a filmar pidiendo permiso y contando lo que uno va a hacer, ¿no?
Eso es bien impresionante en plena democracia en nuestros países. Pienso también en Las Cruces, un documental en esta misma línea de los chilenos Teresa Redondo y Carlos Vázquez, que se enfocan en una empresa en particular, que es la CMPC de papeles y cartones. Y también ahí hay una negativa a la posibilidad de filmar. ¿Cómo? O sea, uno puede entender que en dictadura hubiera estas redes brutales, pero en plena democracia, ¿cómo es posible que ni siquiera, independiente del dispositivo, de la apuesta estética, que ni siquiera tengamos la posibilidad de filmar una empresa? ¿Cómo es eso posible? Eh, y bueno, ahí vuelvo a esta idea de que los dueños de esas empresas siguen siendo los dueños del país, o sea, no, cualquier argentino lo tiene muy claro, sabe quién es Roca y quién es Pérez Compán, o sea, y quién es Fortabat, no hay mucha vuelta. Eh, son empresarios que siguen poniendo presidentes, y sacando presidentes, es así. Bueno, el financiamiento de la política también es una temática que hemos revisado en Chile y en otros países, y el cuestionamiento, quiénes finalmente son los que ponen las lucas, como decimos acá, para Ujú. financiar campañas políticas, ¿no? Me interesa esta idea de la ausencia, esta idea de los lugares donde donde hay finalmente fantasmas, ¿no? Son estos lugares de la memoria y tu actitud frente a esos espacios donde si uno va a un sitio de memoria, siente algo en particular, es una energía muy potente eh, donde hubo mucho dolor. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco de tu vínculo, de tu relación con esto de la espera para que estos fantasmas aparezcan en el respeto del silencio, en el respeto de un lugar, no sé si llamarlo sagrado, pero sí lleno de simbolismo, lleno de una energía muy particular. ¿Cómo te enfrentas a los lugares, Mm. particularmente a los sitios de memoria, en medio de estos fantasmas que también, bueno, la idea del detenido desaparecido que tú nombrabas también, que nunca encontramos esos cuerpos, ¿dónde están finalmente? Es una consigna que se mantiene vigente hasta el día de hoy, lamentablemente. Sí, sí. Eh, bueno, a ver, yo empecé filmando lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, ¿no? Que comparados con estas fábricas vistas de afuera, eran lugares que sí, que imponían una cierta distancia y un cierto silencio en el acercamiento. Y yo realmente creo en los fantasmas y en ir con la cámara al encuentro de fantasmas y que estos lugares están habitados por fantasmas. Es decir, no creo en fantasmas, pero sí creo que están y que voy ahí a tratar de hacer que aparezcan. Eh, la forma que yo encontré eh, tiene que ver con, digamos, con una metodología de trabajo que es que yo hago mis películas en soledad, digamos, no filmo solo, soy Mm. yo con mi cámara y hago la fotografía y el sonido, y eso me permite habitar estos espacios bueno, con dedicarles más tiempo, estar más tiempo a esa espera, porque digamos los fantasmas no aparecen rápidamente, sino que hay que esperarlos. Eh, y es un sistema de trabajo que a mí me funciona, no es que digo que tenga que ser para todos, ni mucho menos. De hecho, digamos, Hamlet, cuando va a la explanada del castillo a esperar que aparezca el fantasma de su padre, no va solo, él va acompañado, ¿no? De Horacio. Pero bueno, para poder esperar a que aparezcan, que es lo que hay que hacer y que es lo que hacen mis películas, por lo menos es muy costoso hacerlo con más gente, entonces fui aprendiendo a hacerlo solo. Y lo que uno busca es que esa espera y que ese tiempo se haga sensible en la película. Esto que puede provocar un cierto esfuerzo extra en el espectador, cierta lentitud o cierta morosidad del tiempo de la película, en realidad hace que se sienta esa espera.
Deleuze lo describía muy bien esto en sus dos tomos sobre cine, bueno, Imagen Tiempo y Imagen Movimiento. Él lo que dice es que cuando el tiempo se hace sensible, cuando el cine lo que muestra son fragmentos de tiempo en estado puro, él está hablando de Resnais, de Antonioni, de Osu, ese cine moderno en donde las decisiones dejan de ser de montaje o dejan de ser de movimiento, digamos, de raccord de movimiento, y pasan a ser decisiones en donde se hace sensible el tiempo. Lo que él les dice es que ese tiempo hace que conecte con el pensamiento, que el espectador conecte con el pensamiento, y que ahí aparece esta posibilidad, esta participación del espectador en la construcción del sentido. Así que esa espera de los fantasmas tiene que ver con eso, con que el tiempo se vuelva sensible y donde se dé esta posibilidad de mirar hacia atrás y hacia el pasado. Tú, además de filmar solo, trabajas la postproducción en solitario, al parecer. La edición, el sonido, la corrección de color, todo al mismo tiempo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo es ese trabajo tan único y tan solitario? Sí, Tan exigido, además, porque debe ser muy difícil. sí, no es en absolutamente todas las películas igual, pero sí en No. la gran mayoría, en las últimas tres, hice todo, digamos, las películas salen de mi computadora. Al principio de mi carrera, mis primeras películas las hice con mucho más dinero y con sistemas de postproducción más complejos, pero, pero no disfruté de esos procesos industriales porque hay ciertos protocolos de cómo se tienen que hacer las cosas y en qué orden se tienen que hacer las cosas que son obsoletos y que tienen que ver con cuando el cine era analógico y era fílmico, y pretenden los laboratorios, de hecho el principal laboratorio acá, que es chileno, que es Cinecolor, pretenden trasladar esos procesos industriales que tienen que ver con el negativo a procesos que ahora son digitales y que no requieren ese orden de cómo se hacen las cosas. Y yo la pasaba pésimo para mí, editar la película y hacer el sonido y hacer el color son todas partes de un mismo proceso y no necesito haber terminado de editar la película para empezar a hacer el color. Yo puedo empezar a hacer el color mientras sigo editando la película y puedo hacer el sonido y volver a editar la película. Eso era imposible con la gente de los laboratorios. De nuevo, no lo recomiendo. No es que haga una bandera de que todos deberían hacer el cine así, pero en mi caso es mucho más sencillo y tiene todo esto que estamos diciendo responde a lógicas políticas incluso, ¿no? De cierta, digamos, de tener los medios de producción a disposición y de poder sacar la película de la computadora de uno y de la casa de uno sin depender de esos procesos industriales costosos a los cuales no todo el mundo puede acceder. Es muy interesante, es el mundo en el que vivimos, pero yo no lo vivo como nada pesado ni dificultoso, lo vivo con mucha libertad y mucha comodidad y me es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. ¿Tú crees que el hecho de que estudiaras artes combinadas, una carrera que en Chile no existe en la UBA, con esto del cine, el teatro y la danza, te dio herramientas, además de las teóricas, para poder hacer estos procesos más como los haces tú al mismo tiempo y no en una lógica más de estanco o algo así? ¿Crees que esa mirada integral te la dio en parte también esta carrera de artes combinadas? Eh, no diría eso. Sí, la carrera es una carrera muy teórica, que tiene así como una formación muy Mm. importante en términos de filosofía y de estética y en términos ideológicos. Pero después lo que tiene esa carrera en la UBA es que trata una película o una obra de teatro o una obra de danza de la misma manera, digamos, son todos objetos, obra de arte con las mismas dificultades y posibilidades. Este, no, en ese sentido yo diría que en mi experiencia más laboral, yo trabajo en cine desde muy joven, desde los 17 años, y es lo único que hice en mi vida Ujú. digamos, y el mundo de la industria del cine es el que conozco y en el que me muevo muy cómodo, y eso me da esa cintura para poder encarar cualquiera de estos procesos. Pero no específicamente algo de esa parte de la formación académica, aunque muy interesante la pregunta, porque nunca lo había pensado eso. Este, eh,
Pero bueno, de nuevo, cada película tiene su forma de hacerse, no hay fórmulas ni recetas que se puedan aplicar de una película a la otra, ni de un autor al otro, y me parece que cada uno tiene que encontrar la forma que le funciona a cada uno. No hay que andar tratando de imponerle la forma de uno a otros cineastas, y mucho menos creer que la forma en que uno hace películas es la que va a ser para siempre. Yo ahora estoy trabajando en una película con un editor, con sonidista, con director ¡Oh! de fotografía, ¡Ah, mira! y, y es toda una novedad. Me parece que lo Mira. interesante es tratar de ser fiel a lo que cada proyecto y cada película necesita en su momento, ¿no? Pero este sistema más bien de equipos pequeños, más alternativo, fuera de la industria, es algo que te generó un vínculo con un director muy importante para ti, alemán. Cuéntanos de Heinz Image Holz. ¿Cómo Sí, fue ese encuentro? Tú has participado en dos películas recientes de él como actor, ni siquiera como, bueno, también apoyando en otras funciones, pero al final yo lo que entiendo es que cuando ustedes se conocieron, cuando él viajó a Buenos Aires, empezaron a conversar respecto de las formas de trabajo así bastante más pequeñas, y eso fue un vínculo que permitió que este personaje tremendo, este director que hizo muchas películas de arquitectura antes, que tú admirabas y tú fuiste parte de su equipo. Cuéntanos de tu vínculo con este director. sí, sí, es tal cual como lo contás, Marisol, porque yo era un gran admirador de la obra de Emigols, y su obra me había inspirado mucho en mi forma de hacer cine. Y nos conocimos esa vez que él estuvo en Buenos Aires, y en esa conversación él quedó muy interesado en esto de alguien que esté en encontrar a alguien para quien era tan importante hacer la cámara. Para él es muy importante estar él detrás de la cámara, que es algo que compartimos. Yo también hago las películas para estar ahí detrás de la cámara. Este, y eso hizo que entabláramos vínculo, y ahí es que él me ofreció actuar en aquella primera película que fue Streetscapes, eh, que fue como la primera experiencia juntos, cuando nos conocíamos poco y digamos, y era como una gran incertidumbre que era eso de actuar en una película, que no es que yo he actuado, es una participación performática. Eh, no, no, no lo considero realmente una actuación, pero es muy interesante Pero verlo trabajar. igual es bien demandante porque los diálogos son largos, hay mucho texto, entonces igual es un trabajo bastante arduo, digamos. Más si Sí, eran solo dos actores. sí, la película es muy larga, dura 2 horas y media, y somos todo el tiempo dos actores hablando sin parar. Efectivamente, el guión era muy largo, pero Emigols corta mucho, y al final las tomas duran más o menos 7 segundos cada una. No quiere decir que filme 7 segundos, por ahí filma tomas de 1 minuto, pero al final no había que aprenderse más que 1 minuto de diálogo, no es que había que saberse la escena Ah, entera y poder hacerla entera. Eso fue algo que yo descubrí en el rodaje, porque practiqué todos esos textos durante meses, y hicimos muchas reuniones de lectura para incorporar los textos y para encontrar el tono de cómo iban a ser dichos. Pero después me di cuenta en rodaje que yo tenía que repasar 1 minuto antes el minuto que íbamos a hacer, y después, mientras se cambiaba la posición de la cámara y se iba a hacer el minuto siguiente, yo repasaba el minuto siguiente. Pero bueno, sí, él es muy inspirador, cómo trabaja también con un equipo muy chico de 4 o 5 personas. Trabaja con el mismo fotógrafo y el mismo sonidista siempre, y esos equipos de trabajo hacen varias cosas al mismo tiempo, digamos. Eh, es una forma muy linda y muy, sí, muy inspiradora. Él dice algo que para mí es muy lindo, que es que un cineasta no puede estar 3, 4, 5 años buscando plata para hacer una película. Hay que ir y hacerlas. Y así es como él estrena 1, 2, 3, hasta 4 películas cada año, y hace una tras de la otra y nos sorprende. A mí me resulta muy, muy inspirador esa forma esa urgencia de hacer películas. Eh, y bueno, y después, sí, seguimos la colaboración, pero bueno, ahí ya nos hicimos amigos, y ya la cosa siguió. Ya me dijo que quiere que actúe en la próxima, o sea que van a seguir llegando películas.
Pero en la última ciudad que se estrenó también en Mar del Plata, o sea, además del desafío de actuar, tuviste que actuar a distintos personajes. Todo un Sí, desafío. sí, sí, fueron muy separados en el tiempo, porque filmamos la parte de Israel un diciembre de un año, no me acuerdo cuál, diciembre del 2018 debe haber sido, y la parte de San Pablo se filmó como 6 meses después, entonces para mí fueron como dos películas que hice en dos momentos muy distintos. Eh, pero terminó siendo mucho más interesante para mí el personaje de San Pablo, porque en Israel yo tenía que hacer ese personaje que era un diseñador de armas, pero que había sido el psicólogo de la película anterior. Entonces yo sentía que ese personaje yo ya lo conocía y ya era mío ese personaje. Y de hecho creo que no me terminó de gustar tanto mi parte de Israel. Pero la de Brasil era un cosmólogo y un vagabundo, y ahí era como todo un personaje nuevo, barbudo y con el pelo largo y desprolijo y sucio. Y a mí me terminó resultando mucho más interesante hacer ese personaje nuevo, más extraño. Y Eh, además te tuviste que dejar crecer el pelo y la barba. sí, dos veces, Dos porque veces. dos veces, varios meses. Sí. Yo le decía a Aníbal que además no me crecía ni tanto el pelo ni tanto la barba, pero era muy incómodo estar así 6 meses desprolijo. No, pero bueno, todos esos viajes fueron muy divertidos y él, así de serio como lo conocen todos, los rodajes son muy divertidos y es parte del proceso, son esos viajes y esa convivencia. Este, Así que estaba queriendo venir a filmar a Argentina ahora este año y todavía no pudo. Pero bueno, en La cuanto época de pueda, la... sí, sí, pero en cuanto pueda va a venir. Bueno, ahí el tema de la arquitectura es otro vínculo que te une a Haynes, que realmente es bien impresionante cómo la figura y el fondo se ven en las distintas tomas, cómo filma, porque tiene unas perspectivas tan extrañas, como el personaje está mirando para allá, pero la otra persona está para el otro lado, una cosa loquísima. Sí, él tiene esa marca de estilo que la empezó a hacer, digamos, en sus primeras películas de arquitectura, en los 90 y un poco antes también, porque en las películas de ficción también ya estaba, que es que el horizonte de la cámara está aberrado, está torcido. Eh, y son, en eso yo creo que mi cine no tiene nada que ver con el de Migols. Él tiene unas imágenes de un poder de composición muy alto y le interesa mucho la composición del encuadre. Eh, se lo preguntan todo el tiempo por qué el horizonte está torcido. Yo sé que él da dos explicaciones distintas, o una que él da siempre, que él dice es que él quiere que cuando el espectador ve las películas, sienta que recorrió el espacio. Y él dice, cuando uno recorre un espacio arquitectónico, uno mira así para un costado, después mira así para abajo, después mira para arriba, y lo que uno va viendo son esos fragmentos de arquitectura que uno no los mira derecho, los mira torcido, y entonces cuando uno termina de ver una casa filmada por Emigols, uno siente que ha visitado la casa, y que así es como uno ve la arquitectura cuando pasea. Y después otra cosa que a Emigols le interesa, y que eso lo viví más en carne propia en The Lobby, que es la última película de Emigols en la que no actuó, pero hice la fotografía y la cámara junto a él, y estuve mucho más involucrado en la iluminación y no en el encuadre, porque el encuadre es algo que termina siendo él solo, pero en el trabajo sobre el cuadro. Y lo que él quiere es que el cuadro tenga una alta densidad de información. Entonces yo siento que cuando tuerce la cámara, esto me lo dijo su fotógrafo alemán, Till Beckmann, cuando él tuerce la cámara logra meter un poco más de cosas en el encuadre, por arriba y por abajo, y que al final la imagen sea una imagen con mucho foco, bastante angular, y donde hay muchísima información y toda está en foco. Creo que pasa un poco por ahí esa idea del horizonte aberrante, de que la imagen sea más compleja y tenga más cosas para mirar. Bueno, te agradezco muchísimo esta conversación. Nos hemos paseado desde los derechos humanos, la arquitectura, el arte, de alguna manera también. No sé si estás trabajando, me imagino que sí, en algo
vinculado o pensando ya en otra obra más adelante? ¿Vas a seguir en la línea de la memoria? Algo que se me olvidó preguntarte, esta reivindicación que tú haces, que la memoria, o por lo menos el cine, los documentales de derechos humanos, no solo se han hecho por las nuevas generaciones o los hijos de víctimas. Tú no eres, entiendo, no tienes familiares que fueron víctimas de represión, sin embargo, reivindicas la posibilidad de hacer también y construir esa memoria. No sé si me puedes hablar un poquito más de eso ya para ir finalizando. Sí, a ver, en el caso de los cineastas argentinos es un tema importante porque habiendo, bueno, varios hijos de desaparecidos que han hecho películas, Albertina Carri, por ejemplo. Albertina, entonces es como que siendo argentino uno tiene que rendir cuentas o dar explicaciones de cómo hace uno una película sobre la dictadura si sus padres no son desaparecidos. Y bueno, lo cierto es que son crímenes de lesa humanidad, crímenes contra toda la sociedad y lo que yo tengo para aportar sobre el tema es otra mirada que no tiene que ver con los lazos de sangre ni con la afiliación, sino que tiene que ver con el campo de la academia, con, digamos, otra distancia y otra reflexión y otra forma de tratar el tema. Pero bueno, la próxima película, que ya la tengo filmada y prácticamente editada también, está basada en el libro Campo de Mayo de Félix Brusone, que también Félix pertenece a esa generación de hijos desaparecidos que se dedica al mundo del arte, es escritor. Es una película donde habla en algún punto sobre la desaparición de su madre en Campo de Mayo, y es un trabajo colaborativo, muy distinto a mis películas anteriores y donde Félix le pone el cuerpo y le pone un gran esfuerzo y cansancio a la película. Y ahí se da un cruce interesante entre esto que estábamos hablando, que es mi vínculo con la dictadura, que no tiene que ver con los lazos de sangre, y el de Félix que sí, y qué podemos hacer entre los dos con eso. Está por verse, digamos, pero bueno, la película está prácticamente terminada, así que ¿Y tiene veremos. nombre que puedas comentar o Por todavía no? ahora se llama Campo de Mayo, igual que el libro. La película está basada en un libro y hubo una obra de teatro también sobre ese libro, y siempre se llamaron Campo de Mayo, tanto la obra de teatro como el libro. O sea que suena lógico que la película también se llame Campo de Mayo. No está cerrado el título, pero es muy probable que sí. Campo de Mayo es otro de los centros clandestinos más simbólicos y famosos de la Argentina, pero un lugar al que todavía es muy dificultoso el acceso, donde los militares están de alguna forma todavía atrincherados, no se ha hecho un espacio de memoria, no se lo puede visitar, presenta dificultades adicionales, así que de esas dificultades adicionales se trata la película. No vamos a esperar entonces. Pero se me olvidaba, ahora sí que sí, la última, para no quitarte más tiempo, pero una pregunta clave. ¿Por Sí. qué en el caso de las violaciones que cometieron las empresas, estamos hablando no solo de complicidad, sino que en el informe, ¿por qué se atribuye que estamos hablando ya de crímenes de lesa humanidad? Bueno, eso en el informe está como muy bien explicado, por eso yo leo el epílogo del libro al final, ya con la pantalla en negra, que hace justamente esa distinción, es la distinción entre, no es el que miró para otro lado y dejó hacer, sino el que Claro. efectivamente ayudó a que se puedan cometer los crímenes. Esa es la diferencia entre complicidad y responsabilidad, ¿no? Y en el caso de la Ford que tú has comentado, ¿ese es un caso específico en Argentina que ya tiene más avance en ese sentido o es más internacional? Ahí No, me perdí. es en Argentina que el caso Ya. tuvo mucho más avance en la justicia y tuvo una sentencia donde por primera vez personal que no era militar fue condenado culpable. Es ¿Y un eso caso fue hace cuánto? ejemplar. No me acuerdo, pero hace un par de años, pero no tantos. No me acuerdo si fue hace 2 años, 3 años, hace relativamente poco, digamos. Ya. Buenísimo. Bueno, para todos quienes nos han acompañado, muchas gracias por estar. Esta película, Responsabilidad Empresarial, es en estreno en Chile, pero en Latinoamérica también se podrá ver gracias al Festival Frontera Sur, que es un festival bellísimo hasta el 14 de julio y que el 80% de la programación tiene alcance latinoamericano, así es que si nos están viendo ahí desde Argentina o desde Perú, Colombia,
pueden ver esta película que está no, no compite, pero está en el área internacional, latinoamericana. Así es que muchas gracias, Jonathan, por tu trabajo, por tu reflexión, por esta película y por esta conversación. Así es que un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marisol. Un gusto. Chao, chao. Chau, chau.